Gracias a Dios. Hoy estaremos hablando de cómo la muerte no es parte de la esencia divina. Y para ello vamos a la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, Efesios 2, versículos 1 y 4. Escribe Pablo acerca de Jesús y dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por tanto, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuál es el significado de la muerte de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que el hombre muriera cuando fue creado? ¿Nos creó Dios seres o criaturas perecederas, nace, crece, reprodúcete y muérete? ¿Así nos creó Dios? ¿Nos creó Dios para que duráramos 70, 80 años en promedio? Bueno, aquí lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De entrada, Dios creó al hombre me refiero al varón y a la mujer, dos sexos. Nos creó a su imagen y semejanza, así dice la Escritura. Somos una imagen y semejanza del Dios verdadero, del Dios creador. Por lo que Dios no contempló al crearnos que el hombre muriera. Eso no fue idea de Dios, ya que Dios es un Dios de vida, es un Dios de vivos, no de muertos. En Él está la vida, Él es vida, no hay muerte en Dios. Es un Dios eterno, es un espíritu eterno, así dice la palabra. No es un Dios de muerte. La muerte, inicialmente, entonces, no fue el plan de Dios para con el hombre. No es un aspecto natural, intencional para la vida humana. Aunque cabe mencionar que Dios, en su omnisciencia, esto es que Él todo lo sabe, Él sabía que el hombre iba a fallar, iba a desobedecer, por lo cual Él previó con anterioridad que, sabiendo que el hombre caería en pecado, en desobediencia, ya había preparado un plan de salvación y redención para el hombre. La muerte llegó entonces al hombre, ¿por qué? Por su desobediencia, porque así Dios se lo había dicho, por desobedecer a su creador, por su incredulidad. El hombre fue incrédulo y desobedeció a Dios, no creyó que fuera a morir, o a lo mejor no entendía el hombre lo que era la muerte en ese momento, tenía que experimentarla para saber a qué se tenía, pero fue por su rebeldía, ya que Dios se lo había comunicado, como está escrito en Génesis 2:17. Como está escrito, ahí lo tenemos en sus pantallas, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la palabra morir, que es un verbo, viene del hebreo, del arameo, es la palabra mut, así como se oye, que significa consumir, fallecer, hacer matar, perecer, asesinar, separarse, separación, división. En estricto sentido, la muerte es separación, es división. La muerte alcanzó a los hombres como un juicio que vino como consecuencia de su desobediencia. Es un juicio, la muerte es un juicio por consecuencia del pecado. Pecado es errar al blanco, eso significa la palabra pecado en su esencia en el hebreo. Por haber desobedecido a Dios vino la muerte. Por haberle creído al engañador, al padre de la muerte, como Jesús lo
habló acerca de él, de Satanás. Creyeron, Eva y Adán creyeron a la serpiente astuta, que es Satanás. El hombre le creyó a esa gran mentira que sigue vigente hasta nuestros días, que muchos siguen creyendo, que los hombres podrían llegarse a convertir en un Dios mismo, al saber, al conocer el bien y el mal, que era supremo, conociendo el bien y el mal, pues que el hombre llegaría a ser como si fuera Dios, una gran mentira. O sea, iba a ser como Dios en el sentido de que Dios conoce lo bueno y lo malo, pero no iban a ser nunca como Dios. Entonces, los hombres nunca podremos llegar a ser como nuestro Dios creador, en sus atributos básicos. Esto es, omniscientes, que todo lo sepamos, omnipresentes, que estemos en todo lugar, que seamos todopoderosos. No, esos son atributos solamente de Dios, del Dios creador. Pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en esa imagen y semejanza de Dios, ¿qué está? La vida. Dios es un Dios de vida. Dice Génesis 3:4, ahí también lo pondremos en las pantallas. Entonces la serpiente, el Nahash, un ser brillante, eso significa en el hebreo, dijo a la mujer: no morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mitad verdad, mitad mentira. Y sabemos que una verdad o una verdad a medias, pues es una mentira completa. Este fue el engaño de esa serpiente, de ese ser. Hebreo Nahash, repetimos, Satanás, el engaño al hombre. El conocer el bien y el mal no nos hace dioses, ni mejores, sino al contrario. Más bien, eso fue lo que destruyó inicialmente al hombre, lo que lo sacó del huerto del Edén, del paraíso de Dios que había hecho para el hombre. Esta desobediencia nos destituyó de la gloria divina. No, nos hizo menos. Este pecado, esta desobediencia nos denigró, nos ensució, nos alejó de Dios, nos separó de Dios, que eso significa la muerte, separación de Dios. Esa decisión que tomó el hombre ahí en el huerto del Edén, Adán y Eva, la decisión que tomaron, pues fue conforme a su libre albedrío, porque al crearnos Dios a su imagen y semejanza, somos seres pensantes que tomamos decisiones, podemos tomar decisiones. Entonces, por lo tanto, hasta aquí podemos ir entendiendo que la muerte no es parte de Dios, no es parte de la esencia divina, no forma parte de Dios mismo. Es más, la muerte es la ausencia, la separación del Dios viviente, la ausencia de Dios, eso es la muerte. Así como la oscuridad, las tinieblas son la ausencia de la luz, ¿sí? Así la muerte es la ausencia de Dios, es la separación. Dios es un Dios de vida, Él es la vida misma, Dios es la vida misma. Él es, dice la palabra, que Él es el principio y el fin. Él es eterno. Dios siempre ha sido y siempre será. Nunca estuvo muerto, no fue creado, ¿sí? Es eterno, es un Dios, es un espíritu eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es la luz que lo representa, amén, en su creación. En Él no hay tinieblas, no hay oscuridad en Dios, no hay muerte, en pocas palabras. Es Dios creador, porque Él es vida misma. No hay muerte en Dios. Mateo 22:32. Vamos a leerlo. Dice esta escritura, Jesús está hablando y dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así le dijo Dios en el Antiguo Testamento. Se lo dijo a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob.
Dios no es Dios de muertos, para Él vive, para Él están vivos. Los que iniciaron a la nación de Israel, el pueblo de Israel, para Dios están vivos. Entonces, hasta aquí podemos ir entendiendo que no fue, ni ha sido, ni será nunca la voluntad de Dios para el hombre creado la muerte. La muerte entonces, ¿qué es? Pues es un juicio, una maldición, es el resultado o la consecuencia de la desobediencia. Si comieren de ese árbol, del conocimiento del bien y el mal, van a morir. Llegó al hombre la muerte por consecuencia del pecado, de su desobediencia. Entonces, la muerte, por lo tanto, más bien es un castigo, no es una bendición, no es algo bueno, no es algo digno de celebrarse, no es motivo de celebración, de ser celebrado. Alguien me decía en las redes, que por cierto, doy gracias a Dios por todos los que han visto los videos acerca del Día de Muertos, ya van más de 3,000 vistas, gracias a Dios, en las diferentes redes. Y alguien comentaba que, bueno, entonces, ¿por qué, si la muerte es tan mala, por qué Jesús pidió que recordáramos su muerte? Bueno, es que hay que entender las cosas. O sea, Jesús pidió que recordáramos que fue a la cruz a morir, a sufrir ese castigo que nos correspondía a nosotros, que lo recordáramos. Por eso tomamos la cena del Señor, ¿sí? Que recordáramos ese sacrificio que fue terrible. Nadie quiere ir nadie en su justo juicio quiere morir, quiere la muerte. Aunque veremos que hay culturas, precisamente por el espíritu del diablo, de Satanás, que opera en el mundo, que la gente busca la muerte o quiere adorar a la muerte. Aquí en México hay adoradores hasta de la muerte, y así en muchos lugares en el mundo, en muchas naciones. Entonces, al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados seres trinos como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos seres trinos que tenemos un espíritu, un alma, un cuerpo. Pero al pecar, ¿qué fue lo que primero muere en el hombre? Pues fue su espíritu. Hubo una separación, la muerte es una separación. Se separó, Adán y Eva se separaron del momento que vivían con su Creador ahí en el huerto del Edén. La presencia de Dios tuvo que abandonar al hombre que cayó bajo pecado, porque no puede tener comunión la luz con las tinieblas, y en ese momento ya el hombre se había convertido en tinieblas. El alma, el ser interior del hombre, nuestro ser interior, comenzó entonces un proceso de degeneración. Su voluntad, las emociones, la mente, fueron impregnados de ese espíritu de muerte, y eso hasta nuestros días. Finalmente el cuerpo físico, el cascarón, ¿verdad? Donde el cascarón donde está, en el que está dentro el alma y el espíritu humano comenzó a morir, comenzó a degenerarse, inició un proceso de degeneración, pero eso no fue la voluntad inicial de Dios. Por eso dicen que desde que el hombre nace, ¿verdad? Desde que un bebé nace, empieza a morir físicamente, empieza a acabársele el agua, ¿verdad? Un bebé tiene, creo que el 90% es agua, y cuando uno llega ya a la edad adulta, pues ya el agua representa lo menos en el cuerpo humano, el 30%, no sé exactamente. Pero ¿qué pasa? Que la muerte es consecuencia de ese pecado. Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Por lo tanto, el hombre en esa condición de muerte, por haber caído en pecado, el hombre caído, que le llama la Biblia, la palabra de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Está espiritualmente muerto, por lo que necesita volver
a nacer, y para ello se necesitaba un Mesías. Por eso dentro del plan de creación y de redención de Dios entró Jesucristo como Salvador. Su Hijo fue mandado a morir por nosotros, porque a nosotros nos correspondía ese castigo, esa muerte. Nosotros debimos haber muerto en esa cruz o bajo esa condenación, y no Cristo. Pero Cristo murió por todos aquellos que quieran poner su fe en Él, que quieran nacer de nuevo. ¿Quién nos da la vida eterna nuevamente? Pues es Cristo, por medio de su sangre, de su muerte. A los que lo recibimos, por medio de su muerte, entonces tenemos la posibilidad, cuando la aceptamos, de que la muerte de Cristo, su sangre, nos limpia de nuestros pecados, y entonces podemos recibir el Espíritu de vida nuevamente, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, lo repito, no me voy a cansar, la muerte es una maldición. En Juan 10:10, Jesús dijo lo siguiente, ahí lo tenemos en sus pantallas, Juan 10:10, dice, el ladrón, hablando del diablo, de la serpiente antigua, de Satanás, de como quieran llamarle, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué hizo el diablo con el hombre? Le robó la vida, la vida en ese momento, lo mató, ¿verdad? Robó la palabra de Dios que Dios había dado a Adán y a Eva, y la que nos da a nosotros. Dice, los mató, dice, vino a hurtar, matar y luego destruir. ¿Destruir dónde? Pues en el infierno, que fue creado, o en el lago de fuego, que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué quiere Satanás con esto? Pues en su odio contra el hombre, con esta creación que Dios hizo, posterior a la caída de Satanás, él quiere entonces pues que todo el mundo se vaya a la muerte con él. Él quiere la destrucción del ser humano. Dicen que en realidad cuando Jesús habla con la samaritana y le dice que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, lo que está haciendo Dios es que está reemplazando a ese tercio de ángeles que cayeron en el pecado de Satanás, del ex querubín caído, llamado Lucifer, llamado Luzbel. Que ese hueco que dejaron los ángeles, Dios lo está reemplazando con esos verdaderos adoradores. Amén, que Dios está buscando. Gloria a Dios. Entonces, la vida viene esta palabra vida viene del griego zoe, con D al principio y Z, zoe, que significa lo contrario a la muerte. Vida es contrario a muerte y falta de existencia. La vida es percibir, es respirar, es sentir, es existir. La vida es libertad, es amor, es gozo, es felicidad. Eso es la vida. Y en abundancia, cuando Jesús dice y en abundancia, pues se estaba refiriendo a la vida abundante que recibe un creyente en Cristo cuando reciba el Espíritu Santo. Nos da vida abundante. ¿Sí? Esa palabra abundancia viene del griego perizos, que significa superabundante, algo superior, por encima de, que excede, que es grande, que es más de lo medible, que tiene ventaja, que se rebosa, algo que es rebosante. Eso significa lo que Jesús nos quiso decir cuando dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, vida en el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es vida. Cristo nos dio vida y nos volvió a dar vida por medio de su muerte en la cruz, que como ya dijimos tenemos que recordarla, porque fue un sacrificio terrible. Dios Padre mandó a su Hijo a morir
por el hombre, ¿sí? Y después nos mandó, cuando Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque cuando muera y resucite, les mandaré el Espíritu Santo. Y Jesús lo cumplió. 50 días después de su resurrección, o 10 días después de que Cristo ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Dios. O sea que nuestra vida, la vida de un cristiano, es una vida emocionante, es abundante, ¿sí? No se vale tener vidas, ¿verdad? Decir, es que soy cristiano, pero estoy deprimido, no, ya me quiero morir, no. La vida de un cristiano es abundante. ¿Cuándo? Cuando es guiada por el Espíritu Santo. La vida eterna es una promesa para todos los creyentes, para los que pongan su fe en Jesucristo. Escribió el apóstol Juan en su primer carta, en 1 de Juan 5, 10 en adelante, 5, 10, 13, ahí lo tenemos, sus pantallas. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, en Cristo, tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí? ¿Escuchamos? Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿En quién está la vida? En el Hijo, no en la religión. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, está muerto. Estás muerto, tienes que tener al Hijo, tienes que tener a Cristo en tu vida. No es suficiente que tengas una religión, que medio creas, que digas, pues sí hay Dios, pero ¿y? Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. También tienen fe, pero tenemos que tener al Hijo. ¿En dónde? En nuestra vida. Fíjense, el único pecado que condena al hombre al castigo eterno, a la separación eterna, el único pecado, hay pecados terribles, ¿verdad? Sabemos, ¿no? Y hay de chicos y grandes y todos son pecados. Pero el único pecado que condena al hombre es la de no haber creído y aceptado el plan de salvación de Dios Padre por medio de su Hijo unigénito Jesucristo. Ese es el pecado que va a condenar a los hombres. Porque pudiste haber matado 1000 personas, pero si te arrepentiste y aceptaste a Cristo y cambiaste de vida, pues Dios te perdona. Pero el único pecado que no es perdonado es que rechaces el plan de salvación, que rechaces que Cristo haya ido a la cruz del Calvario. Entonces, con base a la verdad de la palabra de Dios, pues entonces vemos que esto de la fiesta, de la celebración de Día de Muertos, de la muerte, pues ¿quién la hace? Pues las personas que no conocen, no tienen conocimiento de la verdad bíblica, que están bajo el engaño del maligno, celebran fechas que el mundo ha puesto, a finales de octubre, principios de noviembre, que acaban de pasar, hoy estamos ya día 3, pero ya el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, pues ya se hizo toda una celebración acerca de la muerte, ¿sí? Y todo va en contra de la voluntad de Dios, todo va contra la esencia de Dios, ya que repito, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dice Deuteronomio 18, 9, 11, en el Antiguo Testamento ya Dios le había dicho a su pueblo que no podían participar de estas fiestas a los muertos. Dice la Escritura, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Se le está dando Dios a su pueblo, en este caso Israel. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Entregaban al fuego a sus hijos en sacrificio. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está clara el mandamiento de Dios. El agorero, nada más para explicar, es un adivinador de la suerte.
astrólogos, sortílego, son practicantes de rituales mágicos para adivinar el futuro. Se practica el espiritismo cuando se consulta o se espera que los muertos regresen, nos hablen o regresen a comer las viandas, ¿verdad? Que se les preparan, como se estila aquí en la tradición de este país, de nuestro país. Se les ponen altares a los muertos esperando que ellos regresen. Entonces esto no es de Dios. Nos revela la palabra de Dios que el mundo entero ya está bajo el maligno, bajo el engañador, bajo el diablo, bajo Satanás. A él se le llama el Señor de los muertos precisamente, es el adversario de Dios. Él es el que trajo la muerte al hombre, engaña. Y inventó, y para celebrar esta muerte, pues él lo hizo de muchas formas. Por ejemplo, en Europa, muchos siglos atrás ya se celebraba los celtas, ahí en la zona de Europa, del norte de Europa, en Irlanda, llamaban a una fiesta la llamaban Samaín, que significa fin del verano. Y ahí los sacerdotes druidas ubicados en ese lugar rendían culto al dios de la muerte. Y eran crueles, iban de casa en casa solicitando, ya fueran bebés o vírgenes, para ofrecerlas en sacrificio a este dios de la muerte. Y si no obedecían esas casas, ¿qué hacían? Pues les echaban maldiciones, etcétera. Hasta los propios romanos, cuando llegaron a conquistar esas zonas, lo que es ahora lo que eran las Galias, hoy Francia, Inglaterra, cuando llegaron ahí, los romanos, que eran también muy crueles, se sorprendieron de la crueldad de esas fiestas y las prohibieron. Y desde entonces, la celebración al día de la muerte y de las tinieblas comienza al anochecer del día 31 de octubre. Y esa fiesta se prolongaba durante 3 días. Y en ese 31 de octubre los satanistas, los adoradores de la muerte, ¿qué hacían? Pues celebraban su año nuevo. Así como nosotros celebramos el año nuevo el 31 de diciembre, ¿verdad? En esta zona del mundo de Occidente, los judíos celebran su año nuevo en el Rosh Hashanah. Bueno, los satanistas celebran su año nuevo el 31 de octubre, o sea, lo acaban de celebrar. ¿Sí? Y lo celebran por medio de sacrificios humanos. Cristianos que se han hecho cristianos que fueron satanistas hablan de cómo celebran ellos esta fiesta. Ellos sacrifican bebés, toman la sangre de los bebés para que les dé fuerza, poder espiritual dentro de sus rituales satánicos. Es terrible. Embarazan a las mujeres y el 31 de octubre las abren, les sacan al bebé, ya no quiero ser más detallista, pero nos podemos imaginar, son rituales de sangre. Y eso en Europa, imagínense, y eso se sigue celebrando hasta la actualidad en Europa. Las élites siguen haciendo lo mismo. Ellos tienen al 31 de octubre como su año nuevo. En toda América, pues el culto a la muerte no se queda atrás, con la celebración del Halloween que viene de ahí, de estas fiestas, en Estados Unidos principalmente, pero también ya exportadas a toda Hispanoamérica. ¿Y qué decir de nuestros antepasados prehispánicos, los mayas, los aztecas, los incas, etcétera? Muchos, ellos practicaban los rituales de la muerte. ¿Qué hacían? Hacían sacrificios humanos, sacaban el corazón de los que sacrificaban, aún de doncellas, de princesas, y ofrecían su sangre a los dioses que les habían inculcado, a los dioses de la muerte, a Kukulcán, a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, imagínense. Eso significa la serpiente emplumada. Pues ¿de dónde viene eso? Pues de la propia serpiente antigua que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces hoy se realiza toda una mezcla de estos rituales para venerar al Dios de la muerte. Y se les quiere dar, ¿verdad?, un sentido supuestamente
de tradición o de juego, ¿verdad? Ja, 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 hay que vestirse de muertito y salir a las calles y espantar a la gente y hacer fiestas, ¿verdad? Hacer fiestas, ¿no? En México actualmente los 2 primeros días de noviembre pues, se celebra a los muertos pequeños y adultos. ¿Cómo se les celebra? Pues ofreciéndoles altares con comida, y no nomás comida, porque se les pone de todo, se les pone cigarros, alcohol, si la persona murió de alcoholismo, marihuana, si era marihuano, si consumía cualquier droga, pues ahí se les ponen para que vengan y las consuman. Supuestamente regresan los muertos con los vivos y eso no es posible. La palabra de Dios dice que no es posible. Dios hizo una separación entre vivos y muertos. Y repito, la muerte es un castigo de Dios. Cristo vino a darnos vida y los que morimos físicamente esperamos la resurrección de entre los muertos porque tenemos una promesa de parte de Dios. Y así en todo el mundo, por ejemplo en Asia, en el Medio Oriente, hay religiones, culturas que son amadoras de la muerte, no son amadoras de la vida. En esas religiones su Dios los recompensa si matan a los que ellos llaman los impíos, los que no crean en su Dios, los que no tengan su religión, ¿verdad? Su corriente religiosa, entonces tienen que morir y los matan. Y si mueren ellos en el intento, pues son bendecidos según ellos, según lo que dice su dogma religioso. Entonces ellos van y tienen que matar a los judíos, por eso es la guerra ahí en Israel, quieren desaparecerlo por ese espíritu de muerte que ellos tienen. Y no nomás a los judíos, porque si llegaran a perder los judíos en la guerra, ¿saben contra quién se irían? Pues contra los cristianos, contra todos los que no pertenezcan a su religión. Entonces es una guerra espiritual, es una guerra entre la vida y la muerte. En Efesios 6, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad o de muerte en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Entonces, estas fiestas, ¿verdad?, del Día de Muertos, de Halloween, pues tienen un origen que es un culto diabólico. Son fiestas cargadas de paganismo, de hechicería, de brujería, de malignidad. Ya dijimos, también se celebra el Año Nuevo y se celebra el cumpleaños de Lucifer, de Satanás, el 31 de octubre, de la serpiente antigua, hasta nuestros días. Es un culto ya muy antiguo, que comenzó cuando el hombre cayó en pecado y murió, y fue destituido, separado de la presencia de Dios. Entonces, podemos ir entendiendo. Esta noche es la más especial para los satanistas, el 31 de octubre, ya lo dijimos. Dios, por medio de su palabra escrita, nos prohíbe participar en esa clase de rituales, celebraciones, fiestas paganas como el Halloween, la Ouija, que no son juegos inocentes, sino son ordenados y dirigidos desde las mismas tinieblas. ¿Sí? No podemos participar, nos prohíbe la Biblia, aunque te lo digan, ¿verdad? Gente supuestamente, o cristianos, lo que sean, de cualquier corriente cristiana, los católicos, ¿verdad? Son muy peligrosas, celebrar esas fiestas son muy peligrosas para nosotros, para nuestros hijos, ¿sí? Sobre todo cuando ya tenemos conocimiento de la verdad. Entonces no podemos aceptar doctrinas erróneas, diabólicas, ¿sí? Aunque vengan de quien vengan, ¿sí? Participar en esa clase de cultos, ¿qué pasa? Pues o fiestas abren puertas al demonio, a Satanás. Son prácticas ocultistas, ¿sí? Son parte de las prácticas del ocultismo
dentro de la iglesia, que la palabra de Dios lo llama apostasía. Una estadística en Estados Unidos dice que las iglesias católicas, que se consideran también cristianas, el 100% celebraba el Halloween, el Día de Muertos. Y dentro de las iglesias cristianas, el 71% también celebraban el Halloween. Háganme el favor, en contra de lo que dice la Escritura. Los mismos, el pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Uno de sus pecados fue que edificaron lugares altos a Baal, en el valle del hijo de Hinnom, donde hacían pasar a sus hijos y a sus hijas a Moloch, a un dios que le echaban a los bebés, le echaban en su vientre, un dios que que prendían por dentro y ahí echaban en sacrificio a los bebés recién nacidos. Sacrificios de niños por medio de fuego, por eso leímos ahí Deuteronomio 18, que Dios les prohibió ese tipo de sacrificios. Los sacrificios de ese dios Moloch, llamado Moloch, eran los niños, los bebés, por ser los más impregnados de ese poder, de esa pureza en su sangre. Edocromo, ¿no? Adenocromo, creo que se le llama la sangre de los bebés. En los templos se rendía ese culto a Moloch, se encontraba una enorme estatua de bronce y ahí se echaban adentro a los bebés. Ya dijimos, ¿verdad? Las sacerdotas satanistas, pues meses antes, a la fiesta, esa fiesta del 31, se embarazan. Y el día se las abren y se les sacan a los bebés, se les come su corazón, como también aquí lo hacían nuestros pasados indígenas o pueblos prehispánicos, mejor llamarlos así. Entonces, todo esto no viene de Dios, no es parte de la palabra de Dios. Nosotros recomendamos no disfracen a sus hijos de demonios, de diablos, de brujos, de monstruos, de calabazas, no los espanten, de esqueletos, de calaveras, de catrinas, ¿sí? Porque luego los mismos cristianos quieren celebrar, dicen, bueno, yo no los voy a disfrazar de eso, pero sí los voy a disfrazar de angelitos o de santitos, ¿verdad? Pero es lo mismo. No podemos participar de estas fiestas. No podemos participar como hijos de Dios en fiestas o celebraciones paganas. Aquí en México pues, se ha oficializado ese día ya como una tradición, es más, ya creo que ya es un patrimonio histórico, ¿sí? ¿Para qué? Para atraer turismo, dinero, identificarnos a los mexicanos con la muerte. No, nosotros como hijos de Dios queremos identificarnos con el Dios de la vida, con el Dios de vivos, con el que vino a darnos vida y no muerte. Entonces, Dios perdone a nuestro país, a México, por este grave error, por este engaño y por este pecado. Amén. Dice Deuteronomio 30:19, y con esta cita vamos a concluir esta enseñanza. La esencia de Dios es la vida. En el nombre de Jesús, la esencia de Dios es la vida. Amén. Deuteronomio 30:19, ¿qué dice? A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra ustedes que los he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Repito la cita, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias que eres un Dios de vivos y no de muertos. Tú viniste para darnos vida y para darnos vida en abundancia.
Señor Jesús, te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero tu sacrificio en la cruz nos dio salvación. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado por medio de Cristo. A ti sea la honra y la gloria. Te recibimos como nuestro Señor, como el Señor de la vida, no de los muertos. Nosotros no tenemos nada que ver con la muerte. Pasamos de muerte a vida. Y si llegáramos a morir nuestro cuerpo, Señor, en este tiempo, tenemos la promesa que seremos resucitados en el día postrero, porque tú eres un Dios de vida y hay vida eterna en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo. Cristo viene, Dios de vivos y no de muertos. Shalom, bendiciones. Gloria a Dios.